conversábamos de eso, hablábamos que hoy día la temperatura máxima fueron 26 grados. En algún momento de la tarde yo sé que la sentimos porque acá con 20 grados ya nos ponemos liviano de ropa. Imagínate con 26 grados cómo será. Algunos de los panelistas y las panelistas están echándose airecito porque hace falta esta hora. La mascarilla, me imagino, quienes van transitando hasta su casa con mascarilla en el colectivo, en el transporte público, como debe ser también. Hablábamos de tantas cosas, pero ligadas al tiempo y cómo va a ser nuestro verano en Osorno. Pero ojo, dicen los expertos que de Concepción al sur el aumento de los casos se debe por la ausencia de vitamina D. Lo han dicho, en la ausencia de vitamina D. Y es paradójico porque si uno quiere tomar casos en la zona norte de nuestro país, hace rato que no se presentan en el número que tenemos nosotros, digamos, entendido Puerto Montt, Osorno, Punta Arenas, Temuco. Y puede ser, ¿eh? Puede ser que sea la vitamina D la que pueda de alguna forma causarle menos placer a este bicho y se quede con nosotros. Que siga el solcito para que así se siga dando, ¿no es cierto?, algunas medidas que hoy día vamos a hablar de ello, eh, que tiendan, ¿no es cierto?, a escuchar el clamor de la ciudadanía y que también tiendan a escuchar, pero con responsabilidad, lo que algunos quieren. Y para eso quiero saludar y dar la bienvenida a nuestros panelistas estables en esta tarde de 18 de noviembre, de miércoles de la semana política. Querido amigo Rodrigo Toledo, su sonrisa se esboza y se justifica en el triunfo sufrido frente a Cobresal en las postrimerías del partido. ¿Es verdad eso? ¿Está contento por eso? Sí, por la agradable tarde en cuarentena desde las 20 horas. No podía ser más exacto el clima, que se mejora y el sol nos acompaña justo cuando estamos en cuarentenados, con una reducción horaria incluso. Pero sí, contento por lo que usted dice y preocupado por la selección también. Hay muchos que están diciendo que ruede la cabeza de Rueda. Y la cabeza de alguien más, pero de eso también en materia de conversación, ¿no es Eso no lo he cierto? escuchado. Que sí, que ruede la cabeza de uno de los dos, no sé cuál, pero usted dice que rueda. Que ruede la cabeza de Rueda, sí, eso dije. Ah, ya, ok, vamos a dejarlo ahí. Jorge, ¿estás de acuerdo con eso que se vaya a Rueda o eres parte de los No, procesos? Querido no, amigo Jorge Tejeda, no Roa, estoy de ¿cómo estás? acuerdo. Hola, hola, hola. Hola a todos. Hola Alicia, hola Cristina, Rodrigo, José, a todos los que nos empiezan a seguir en estos momentos. No, la verdad que no estoy de acuerdo que se vaya a Rueda. Yo al comienzo tenía mis reparos con él esencialmente porque sentía que le hacían el equipo, pero creo que con el tiempo se ha ido afirmando, se ha ido afiatando, y lo más importante, yo creo que le está dando la oportunidad a los futbolistas jóvenes, y creo que era necesario. Así que yo creo que hay que tener paciencia. En general, las 3 fechas anteriores Chile jugó bastante bien, más allá de lo que muchos esperábamos, por lo tanto, paciencia, los resultados son así, el fútbol es así. Ayer se vio al equipo muy cansado en algunos momentos. Vidal, que fue un tremendo jugador en el partido anterior, volvió a ser un gran jugador, pero se notó cansado. Si uno lo mira, y así sucedió con varios. Me imagino que es por la humedad que había en Caracas. Es que esperemos. La siguiente fecha es en marzo, así que ahí vamos a ver cómo va todo. Sí, y usted de fútbol sabe. Lo vi ahí, que de fútbol y básquetbol también, como la gran Obama, ¿ya? Encestando, no sé si a la primera, pero la encestó. La No, fue la encestó, no sé si segunda, a la para primera la ser encestó. sincero. Sí. Eh, Hay alguien que está sufriendo mucho porque le gusta salir a correr y estos días no ha podido hacerlo. Así que debe estar con muchas ganas por salir a trotar, hacer running, esta rama, ¿no es cierto?, que se ha ido imponiendo en la sociedad. Yo sé que estás sufriendo, Cristina, porque no has podido salir a correr ninguno de estos días, ¿verdad? ¿Cómo Así estás, es, Cristina Añasco? así es, José. Buenas tardes a todos y a todas. Claramente, el horario del toque de queda que se redujo hasta las 20 horas, de verdad, para muchas personas que después del trabajo salen a correr, a despejarse, a liberar, a liberar energía. No lo podemos hacer justamente porque, bueno, porque no se puede, en cuarentena no se puede hacer.
A veces se intenta en el espacio pequeño donde uno está, pero no es lo mismo, obviamente. Y claro, esperando noticias, mañana vamos a tener información sobre qué pasa con la cuarentena en Osorno. En algunas comunas ya se está avanzando en fases, y Osorno aún estamos aquí estancados más de un mes ya, 2 semanas, si tengo entendido, casi 2 semanas, entonces mucho tiempo. Y esperando también porque rueden varias cabezas en realidad. Quieres más de una, te Claro, conozco. sí, Tú quieres más de una. definitivamente Sí, en realidad más unas de dos una. cabezas, Sí. yo espero que rueden, y estamos esperando, porque en realidad yo creo que ya no fue, pero bueno, es importante también que está presente. Por ahí leía que se había solicitado nuevamente la renuncia del presidente Sebastián Piñera, no se ha escuchado mucho más, así que vamos a estar conversando también sobre eso, porque al final es la realidad política del país. Sí, y vamos a conversar de muchas cosas, lo que está pasando hoy día en el transcurso de la tarde de Osorno, pero nos encontramos con una sorpresa de que Alicia Vesperina, gusto de saludarte. ¿Jugaste fútbol, Alicia? Sí, Y por jugué. lo tanto, de fútbol eres opinión autorizada. O sea, yo hacía el intento jugar fútbol en la universidad, teníamos un equipo, jugábamos una liga todos los fines de semana, pero sí, me gusta mucho el fútbol, lo veo, lo sigo, y no estoy de acuerdo con que ruede la cabeza de rueda. Yo creo en los procesos de largo plazo. Si es que hubiesen ganado ayer, sería héroe nacional, y como perdimos, ahora es lo peor, así que no, yo creo que no podemos ser tan cortoplacistas, así que yo me la juego porque esta selección va a repuntar. Sí, yo también, yo también. Yo solamente dejo un dato a los que nos gusta el fútbol y vieron el partido, lo compartía recién, y vieron el partido entre Brasil y Venezuela. En Brasil, minuto 80 y fracción, recién Brasil pudo notar, y que para mí era un gol inválido porque fue foul del delantero cuando saltó a cabezar con el central venezolano. Así que yo daba firmado el empate, no se pudo, pero también soy partidario de los procesos y nos vemos en Qatar, por si acaso. ¿Eh? Nos vemos en Qatar. Bueno, pero entremos en área nuestra, en temas nuestros. Seguimos en cuarentena, es una preocupación que todos los días uno ve a través de las redes sociales. Ayer o durante la semana, pero ayer me parece mucho que fue, dueños de locales gastronómicos, y vamos a estar conversando más adelante, hicieron un funeral simbólico por todos los trastornos, las pérdidas, los locales cerrados que ellos han tenido. Así que, por lo tanto, vamos a abordar eso en torno a particularmente esa materia. Y hoy día esta comisión de, comillas, expertos, que estuvo reunido en la tarde con el intendente y el alcalde de la comuna de Osorno para abordar algunas cosas. Yo parto preguntándote, Rodrigo, ¿esta reunión se pudo haber hecho hace 60 días atrás o antes? ¿O estamos a tiempo todavía? Yo creo que la reunión ya es tardía. Los efectos de lo que están expresando los locatarios se entiende absolutamente. Yo creo que el tema es muy desigual. Si uno se fija, por ejemplo, lo que ocurre en el barrio Lynch, es de que los dejan trabajar en algunos momentos, pero tienen que tapar cierta mercadería, y anda gente más preocupada de fiscalizar a esos locatarios, restringiéndole de cierta mercadería que no pueden vender o comercializar, más que, por ejemplo, andar preocupados del distanciamiento social o de algunas otras medidas que pudieran contribuir a esto. Yo siento de que cuando nosotros hablamos de focalización, que es algo en que a veces el gobierno ha tratado de ser insistente en eso, en cuanto a los beneficios y todo, Osorno debiera tener un plan especial. Osorno, a todo lo complejo que ha vivido todo el mundo en general, se le suma ESAL, que no es menor. Entonces, creo que cuando hablamos de focalización debiéramos hablar de un plan especial para todos estos emprendedores. El tema de las cuarentenas prolongadas se ha visto que no han surgido gran efecto, en el, digamos, de lo que se ha visto en otros lugares de Chile. Algo muy parecido está pasando en Chillán también, donde también salieron locatarios, porque ellos sí que tienen una cuarentena demasiado prolongada, partieron de hecho. Y hoy día lo que han dicho algunos ediles respecto a que esto es una fábrica de pobreza, eso es una gran verdad, porque de hecho, insisto en el tema de que a veces no se entiende de que, por ejemplo, en los grandes comercios, como por ejemplo mall o grandes tiendas, se pueda vender de todo,
y a pequeños comerciantes se vea y se les exija y se les persiga tanto, eso termina siendo muy injusto. De hecho, muchos de esos locales son emprendedores donde trabaja el matrimonio o es un negocio familiar muchas veces. Entonces, es no ponerse en los zapatos del otro. Y yo creo que esto siempre genera descontento. O sea, esta falta, digamos, de rigurosidad de cómo vemos al gran empresariado y al pequeño locatario es lo mismo que ocurre de repente con las compensaciones, por ejemplo, de servicio de impuestos internos. Y eso empieza a generar un poco de disgusto en la ciudadanía y eso por supuesto que no es bueno. Así que claramente entiendo absolutamente a todos los emprendedores, sobre todo los gastronómicos que estuvieron con esa movilización el día lunes. Esta reunión de coordinación, yo leí ahí en la semana, esta reunión de coordinación, y hoy día en la mañana alcancé a ver algo, del jefe de gabinete, del subsecretario o del ministro de Salud, más el intendente, no sé, dadas las características de la cifra, uno podría pensar que se pudo haber hecho antes. Lo que dice Rodrigo, así lo deja entrever. Cristina Añasco, apelo a la periodista que conocí, a la gran periodista que eres, ¿qué le hubieses preguntado tú al intendente Jürgensen hoy día en virtud de su visita? Me haces preguntas difíciles. Lo haces con intención, parece. ¿Sabes qué? Lo que hablaba un poco Rodrigo. Yo digo porque él es como el gran ausente, a pesar de haber dado positivo, él es como el gran ausente de esto, junto con el gobernador de Osorno. Sí, porque en la reunión se plantea este proyecto de fortalecimiento que va en dos áreas, más fiscalización y más testeo. Eso es lo que se propone en esta conversación que se realizó en la tarde, más fiscalización y más testeo. ¿Qué hemos visto? Hemos visto fiscalización, mucha fiscalización, y hemos visto testeo también, quizás menos, pero y qué bueno que haya más testeo, pero fiscalización de qué tipo, yo creo que eso es interesante analizar. Yo siento que lo que ocurre hoy en día es un descriterio con relación a la fiscalización, cómo se fiscaliza, cuáles son realmente las formas de fiscalizar, en qué momento, en qué horario, qué tipo de personas, porque anda gente haciendo nada, así como a pasear o haciendo la vida normal, y gente que intenta trabajar. Y esa gente que intenta trabajar de una manera digna es la que es más fiscalizada, es la que no puede vivir económicamente o ha podido vivir económicamente estable durante todo este tiempo de pandemia. Entonces, siento que, yo no sé, yo le preguntaría cuáles son los rangos de fiscalización, cuál es el criterio que ejercen los fiscalizadores a la hora de ir a una tienda o ir a un local o a la feria, por ejemplo, a la gente que vende las verduras del día, no sé. Yo siento que eso es lo que pasa hoy, no hay un criterio real. Mira, un caso que pasa, por ejemplo, cuando la gente viene del campo al supermercado y tiene que hacer su documento en la comisaría virtual. Hay varios tipos de documentos, uno de ellos es el de compra, ¿cierto? Supermercado. El guardia del supermercado, a la gente que va del campo, que hace de todo tipo de trámites, o sea, va a pagar cuentas, viene a pagar cuentas, viene a hacer un montón de cosas. Entonces hay un papel que es de compra. Y no sé, ellos ponen varios tipos de cosas en la dirección cuando ellos ponen, por ejemplo, van al centro, a SAESA, al Banco Estado, a pagar cuentas y al supermercado. Y el guardia del supermercado cuando entra le dice, pero aquí no dice supermercado Unimark, por ejemplo. O sea, eso es un descriterio total. Y eso pasa con quienes fiscalizan. Y yo creo que ese es el problema hoy. ¿Cuál realmente es el tipo de fiscalización o cómo se va a fiscalizar a la gente? Creo que eso hay que tener en cuenta y creo que es lo que está fallando hoy día. Ok, gracias Cristina. Alicia, te leía en Twitter, muy sagazmente estuvo ahí, ¿no es cierto?, entregando información, pero ¿qué crees tú que son los verdaderos perjudicados en torno a estas cuarentenas? Más allá de que podemos vislumbrar que la salud mental también es la gran perjudicada, pero ¿quién crees tú, en persona, que son los más perjudicados
en torno a esta cuarentena y si la justificas o no la justificas o tomarías otras medidas, Alicia Vesperina, intendenta de la región de los lagos. Por algo no soy intendenta. No, mira, es muy distinta la situación de cada persona respecto de esta cuarentena y cómo se está abordando y todo este proceso que partió en marzo, si esto no partió ahora, llevamos ya muchos meses, porque es muy distinto tener tu sueldo asegurado que no tenerlo, tener ahorros en el banco y poder vivir de esos ahorros durante un año que no tenerlos, estar sano que estar enfermo, es tener niños en casa que no tener, o sea, cada persona es un mundo. Yo estoy con la posición de Rodrigo, yo desde un inicio, en todas las reuniones que pude sostener con las autoridades, cuando era presidente de un gremio, mi posición era o todos o nadie. O sea, aquí se definieron actividades esenciales, por lo tanto como que se les dio licencia a algunos para seguir, pero resulta que si yo vivo de lo que estoy comerciando, para mí esa actividad es esencial para mi supervivencia. O sea, a mí me la sacan y yo me muero económicamente, que también es una forma de finalmente ser un dependiente de todo el sistema. Por lo tanto, todos los perdedores somos todos los que estamos en la sociedad, porque de alguna manera tenemos que suplir ese ingreso que esa persona no va a tener. Ya estamos viendo que la gente ahora está teniendo que recurrir a sus ahorros previsionales, lo que para mi gusto es casi un fracaso como sociedad, porque nos estamos comiendo las jubilaciones futuras por un tema que, insisto, aquí el culpable no es el virus, son nuestras reacciones ante el virus. Nosotros en marzo, cuando este tema partió, en abril, fuimos de las primeras comunas que entraron a cuarentena, estuvimos todo abril en cuarentenado, pero luego estuvimos 5 meses sin cuarentena y no tuvimos aumento de casos, lo que significa que hay estrategias que sí funcionan. Por lo tanto, yo le preguntaría a las autoridades por qué ahora están tomando medidas que son distintas a las de abril, por ejemplo, el cordón sanitario, insisto. Yo no lo entiendo, creo que ya lo dije, y sigo sin entender, y la gente sigue siendo perjudicada. No unos más que otros. Al final, vamos todos en esta avión. Sin lugar a dudas, la lectura y el análisis que hace Alicia es muy certero en torno a lo que está pasando hoy día con nuestra comuna. Es ilógico que le levanten la cuarentena a las comunas aledañas a lo que es nuestra comuna y nosotros sigamos en esta condición. Mire, yo no la defiendo la cuarentena, pero a mí me interesa de verdad la salud de las personas. Y si ellos son capaces de testear más casos para determinar quiénes son, por favor, salgamos de la cuarentena. Pero si no tenemos las herramientas, hoy día escuchaba al alcalde de San Juan de la Costa y le entregaba una información él, que quienes cancelan los funcionarios de la aduana sanitaria en Carrico, es el municipio de San Juan de la Costa con recursos municipales de salud. ¿Te parece eso pertinente, Jorge? Como otros tantos temas que, sin lugar a duda, hoy día dan causa, ¿no es cierto?, a esta cuarentena prolongada. Mira, en primer lugar, yo creo que todos los que estamos en este panel y la gran mayoría de los osorninos queremos preocuparnos primero por nuestra salud. En eso creo que hay un consenso general. Y bajo esa perspectiva, creo que es importante que lo sigamos haciendo. Hay que hacer un llamado al autocuidado, hay que hacer un llamado, ¿no es cierto?, a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Independiente de eso, está claro ya a estas alturas que en esta segunda cuarentena, entre comillas cuarentena, se han generado una serie de problemas que se han agudizado por el tiempo que ha transcurrido desde la pandemia. No nos olvidemos, sobre todo en el caso de Osorno, no hay que olvidarse, acá tuvimos un problema en el mes de junio, julio con ESAL, después vino el estallido social y la pandemia. ¿Quiénes son los más afectados con eso? El comercio, en todos los sentidos. Y bajo esa perspectiva, estamos hablando de más de un año en situación extrema para los comerciantes esencialmente. Y en ese sentido, también hay que decir algo, las movilizaciones de estos días no es solo de los dueños o de los gremios gastronómicos, de los gremios del comercio, sino que también este funeral simbólico que tú planteabas, José, también se dio en la Feria Libre de Rahue, visto también en las ferias de los barrios, ¿no es cierto?, las ferias rotativas, en la Pedro Aguirre Cerda, es decir, es mucha gente la que está siendo afectada. Y además, no es que sean solo los dueños, también acá hay un tema que tiene que ver con los puestos de trabajo. La gente está sin trabajo,
la gente la está pasando mal. En lo personal hemos tenido la posibilidad de recorrer Osorno antes de la cuarentena con mayor libertad y nos dábamos cuenta que habían familias completas que estaban sin trabajo, donde trabajaban 5, 4 personas, 6 personas, hoy día había una y que ganaba el sueldo mínimo. O sea, en ese sentido nos está golpeando muy fuerte. Y bajo esa perspectiva uno se pregunta por qué una cuarentena tiene la rigidez que tuvo la de abril. Y más de alguien puede decir, bueno, pero si tú en marzo, abril pedías cuarentena, sí, efectivamente porque veíamos que era necesario. Pero la de abril fue cuarentena. Hubo fiscalización, uno andaba en las calles, te fiscalizaba carabineros, te fiscalizaba personal del ejército, estaban los cordones sanitarios. Yo les narraba antes de salir al aire una anécdota. El día viernes a las 5 de la tarde iba por calle Ramírez y miro hacia la parroquia de San Francisco, no había nadie, miro hacia atrás, no había nadie, espeluznante, de terror sentirse solo en pleno otoño en esas condiciones. Pero eso no lo hemos vivido en esta cuarentena. No hay ese control, no hay esa fiscalización. Se toman muchos PCR, pero la trazabilidad parece que no se ha logrado pesquisar y eso hace que no logremos bajar los casos. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a la autoridad en términos de garantizar en primer término la salud de las personas y para eso tienen que mejorar sus planes, ¿no es cierto?, de trazabilidad y de toma de PCR, pero también hay que garantizar el desarrollo de la actividad económica con las medidas sanitarias correspondientes. Ayer, a raíz de una conversación que sosteníamos con Carlos Bustos por Twitter, por el tema de la multigremial, un amigo que anda en Nueva York nos mandaba un video y cómo se habían los locales, los gastronómicos se habían adecuado, ¿no es cierto?, a esa demanda de poder entregar los espacios adecuados para que la gente participe. Yo creo que hay que normarlo y dar la posibilidad que la gente trabaje normalmente, tanto los dueños como los trabajadores que están en cada uno de esos locales. Ahora, me inquieta, insisto, yo no estoy en contra de que se levante la cuarentena, pero me inquieta las condiciones en las cuales se debería levantar. Es cierto lo que tú dices, Jorge, o sea, si vamos a testear, pero ¿dónde estamos testeando? ¿Dónde salimos a pesquisar los casos? ¿Ya? ¿En qué parte existe la mayor cantidad de casos testeados? No sé, la trazabilidad, ¿dónde se ha visto el mayor? Nadie entrega ese tipo de información. Rodrigo, no sé si tú la has leído o tienes algún otro tipo de información que tenga, pero ¿quién se hace cargo del testeo y la trazabilidad? Tienes tanta razón, José, porque de hecho yo creo que esta pandemia ha tenido que convivir con distintos factores. Una es la falta de confianza hacia las autoridades en general y a toda la estructura estatal que ésta sea. Esto indistintamente del gobierno de turno. Existe una desconfianza de la información, de hecho, prueba de ello, me acuerdo el programa pasado que nosotros estábamos entregando un comentario determinado y había una persona que decía yo no creo en eso, la verdad es que los contagios no son tantos, hay otras personas que piensan que esto es una pandemia, etcétera. Entonces, en todo este clima donde no existen confianzas hacia las autoridades, donde las autoridades de lo que nos dicen debiera ser palabra del Señor, evidentemente que es mucho más difícil tomar medidas, ponernos en un objetivo común. Tomo en consideración lo que se estaba diciendo ahí respecto a lo que comentó Jorge recién. En cuanto a los gastronómicos de Estados Unidos, por ejemplo, o de Nueva York, que ponía el caso, y yo decía algo el programa pasado que lo vuelvo a reiterar hoy, que lo reitero hoy, perdón, nuevamente. ¿Qué pasa si no existiera una vacuna? Si todas las esperanzas que tenemos se fueran en una vacuna, y no es que sea pesimista, lo estoy poniendo como ejemplo. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que aprender a convivir con esto, cómo somos capaces de no dañar al comercio, cómo somos capaces de cuidarnos, de tener el autocuidado, de ser responsables, sin perjudicar al pequeño comercio. Hoy día nos damos cuenta, con pandemia encima, que esto al comercio más grande, más robusto, que en el fondo tiene cadenas nacionales, internacionales incluso, les afecta, pero les afecta menos. No así
el pequeño comerciante. Entonces nosotros nos tenemos que poner en esa sintonía de cómo somos capaces de trabajar con el cuidado de la salud, el cuidado de nuestros adultos mayores, y con el tema de no afectar el comercio en general. Cristina, tú trabajas en San Juan de la Costa, por lo tanto, tu visión respecto de lo que a la comuna se refiere, ¿cuál es la mirada? Porque tú hacías mención, ¿no es cierto?, a las personas que vienen desde los sectores rurales hacia nuestra comuna. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde San Juan de la Costa hacia Osorno? ¿Qué siente la gente? Primero es que Osorno abastece a la provincia, o sea, y no solo a la provincia, sino también comunas de la región de los ríos, como Río Bueno, por ejemplo, como La Unión. Entonces, mucha gente viene a Osorno a comprar sus cosas, a vender sus cosas y a consumir, y Osorno también le da trabajo, por tanto, una visión mucho más compleja de lo que significa que Osorno esté en cuarentena, porque muchas personas les cuesta más movilizarse para venir a trabajar, pero también a invertir en Osorno o a generar ganancias. Entonces, la gente de San Juan, por ejemplo, que viene a vender, obviamente es terrible tener que venir todos los días y hacer una fila enorme para poder sacar sus documentos, para poder movilizarse por la ciudad. Ya eso es un trámite que la gente ya está cansada, agotada, porque viene viajando 2, 3 horas del campo, esperar 1 hora más, 1 hora y media en una fila para poder hacer un documento que le permita movilizarse por 6 horas por la ciudad para hacer sus compras y vender sus verduras. Pero también está la realidad de la gente que Osorno la abastece, por ejemplo, la gente de la costa, la gente que vive del turismo y que en este momento no tiene ingresos. A mí me parece un descriterio enorme lo que se realizó antes de la cuarentena, cuando se informó con bombos y platillos que estaba todo preparado para que la gente pueda volver a vivir del turismo, para que la gente pueda ir a consumir productos a la costa, y las personas los empresarios turísticos de la comuna invirtieron, compraron sus productos. Bueno, también pasó en Osorno, y pasaron 3 días y se quedaron con las compras hechas y cuarentena total. O sea, eso fue un suicidio colectivo. Yo encuentro que fue terrible lo que ocurrió ahí. Un tremendo error hacia la gente que estaba tratando de confiar que esta vez iba a poder generar un poco de ingresos, porque habían estado parados durante todo el año. Entonces, es una realidad muy difícil. La gente de San Juan está agotada. Yo creo que estamos todos en las mismas, agotados de esta situación, más ellos. Yo creo que el problema de los contagios principalmente no se da en las ventas de las verduras, se da en los lugares masivos, donde hemos tenido los principales focos de contagio. En los buses, por ejemplo, cuando una persona contagiada viaja en un bus, en el hospital, hemos tenido grandes focos de contagio en algunas empresas donde trabaja gente en espacios pequeños, reducidos. Entonces, lugares masivos como esos, donde además las personas no se les ha informado en el momento oportuno, o también personas que han sido irresponsables, velorios, funerales, también cumpleaños, esos son los lugares de mayor contagio. Entonces yo creo que un poco lo que se habla del autocuidado, comprender lo que significa autocuidado, pero también asumir dónde están realmente los focos de contagio, y tener en cuenta que la gente ya no puede más soportar su economía. Sí. Alicia, te lo hacía antes delante, la salud mental de los osorninos, si tuviéramos que testearla, ¿cómo crees tú que la encontraríamos? Nada bien, yo creo. Nada bien, sobre todo porque estamos hechos para ser personas de contacto y para botar nuestra energía, y son las dos cosas que no estamos pudiendo hacer. O sea, no estamos enfermos del virus, pero estamos con mucha energía acumulada y no nos hemos podido juntar. Yo creo que eso a la larga resiente mucho a las personas. Quería hacer un pequeño punto que nos ha tocado aquí, que tenía que ver con el centralismo, porque nosotros esperamos que vengan las autoridades a resolvernos el tema, y es cierto porque el sistema de salud trabaja en red. Por lo tanto, en este minuto nosotros estamos enviando pacientes a Santiago. En junio nos tocó a nosotros recibir pacientes a Santiago. Entonces, como funciona en red, es lógico que se piense también en red. O sea, nosotros no nos podemos resolver el problema solo acá, en el tema sanitario. Pero
Lo que nosotros sí podríamos hacer es descentralizar nuestra cabeza y asumir nosotros un compromiso como sociedad osornina de cómo resolvemos esto. Hagamos pacto. Yo creo que es compatible el cuidado de la salud con la función comercial. Se puede. Tuvimos 5 meses en que se pudo. Yo creo que muchos relajaron las medidas. Muchos, producto de este mismo cansancio mental que estábamos hablando recién, sacan un salvoconducto por cualquier motivo y salen porque ya no aguantan más. Entonces yo creo que esta congestión que se veía en las calles, como expresaste fuera del micrófono a las 5 de la tarde, tiene que ver un poco con eso. Yo creo que la gente está tratando en los hechos ya de hacer una vida normal. Por lo tanto, ordenémonos para que no se nos disparen los casos. Usemos la mascarilla donde corresponde, mantengamos las distancias. Lo que dice, Rodrigo tiene mucha razón. ¿Qué pasa si no se pilla vacuna? No podemos seguir encerrados un año más. O sea, en algún minuto vamos a tener que hacer esta conversación y hacer este compromiso y ver cómo nos organizamos. Por favor, que dependa de nosotros. No esperemos a que venga ni el presidente, ni el ministro, ni nadie a decirnos cómo hacer las cosas. Pongámonos de acuerdo nosotros. Mientras esperamos, tenemos un invitado hoy día, que es el presidente de la Asociación de Gastronómicos, que se está sumando. Creo que le está pidiendo a Jorge ahí la autorización para poder ingresar. Quiero, Jorge, pedirte, por favor, si me puedes permitir el compartir yo desde acá, desde mi casa, algo, por favor, porque para poder iniciar la conversación quisiera poner en contexto de qué vamos a hablar. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado. Y aprovechemos de saludar a quienes nos están acompañando hoy día. Silvia Breca, Diego Camino, Juan Alejandro Huilitraro, nos está acompañando en el flaco Leo Maldonado, personas que agradecemos, ¿no es cierto?, que estén con nosotros y que participan también con sus opiniones. Silvia, por ejemplo, dice, a propósito, Alicia, de la salud mental es lo que más estamos mal. Psicológicamente nos sentimos presos, y ella dice, nos sentimos presos en casa. Lógicamente es una situación que tenemos que revisar. Y yo quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten, esto que da un poco el pie a lo que es el tenor de nuestra conversación de hoy día. A ver. Hoy la entretención, la gastronomía, el turismo de nuestra ciudad está con candado. Es más, ya algunos han cerrado para siempre. Tras estas rejas hoy solo quedan recuerdos. Ya no están las tardes de terraza con los amigos y las amigas, la cerveza helada, las risas, los brindis, el café de la mañana o el de la media tarde, el partido de fútbol, el CHI después del gol, la celebración de un ascenso, una pagada de piso, la cena de cumpleaños, la cena de graduación, el bajativo de la casa, porque nunca fue mejor que estar en un bar. Cualquier excusa era válida para vernos. En los escenarios ya no suena la música en vivo, ya no te crees la estrella en el karaoke. El barman ya no te espera y no te prepara tu cóctel preferido. Nos falta el baile hasta el amanecer. Ya no hemos vuelto a cantar a todo pulmón en la pista. Se extraña ese almuerzo del domingo, la botella de vino y comenzar a arreglar el mundo. Hoy solo queda silencio. En los lugares que ayer fueron música, ya no hay sonido de platos en la cocina, ya no suenan las cocteleras en la barra. Los parlantes están llenos de polvo. Los garzones que se saben tu nombre, sí, esos que saben cómo te gusta el café. El bartender que te queda mirando para que le digas si te gustó o no su cóctel. Los DJ que llenaban la fiesta. Ahora estamos cesantes, necesitamos trabajar. Y si todos nos cuidamos, podremos volver a brindar. Y si todos nos cuidamos, seremos responsables junto a ti. Con la Asociación Gremial, Gastronómica y Turística de Osorno te espera. Esto es lo que compartían y lo que llevó que el día de ayer la Asociación Gremial, ¿no es cierto?, de Gastronómicos de Osorno, de pub, de restaurantes, de hoteles, de residenciales, hiciera este funeral simbólico. Y como bien lo decía, fue en el centro, pero también habían funerales en toda la comuna de Osorno, en diferentes partes, en la feria de Rahue, en la feria Pedro Aguirre Cerda,
al interior de las juntas de vecinos, en las organizaciones territoriales. Porque de verdad es angustiante esto. Y este preámbulo que hacíamos para darle la bienvenida a Horacio Caguat. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros. Bienvenido a este espacio. Y quisimos partir con este video para recoger tu opinión, tu sensación. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento la asociación, los dueños, pero ojo también, las y los trabajadores y trabajadoras que lamentablemente han perdido su fuente de empleabilidad? ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Hola, José Alfredo, buenas tardes, gracias por la invitación, primero que nada, gracias por el espacio. Buenas tardes, Jorge, Alicia, Rodrigo, Cristina. Estamos ya en la desesperación. Prueba de ello fue la marcha que hicimos el lunes, este funeral gastronómico. Yo no era muy partidario de aquello porque muchos locatarios, con tantas marchas del estallido social, vimos tremendamente mermados nuestros ingresos y afectados. Fue como el segundo golpe que sufrimos después del primero de sal del año pasado. Entonces, estábamos bien divididos, pero se votó y ganó la propuesta que decía salir a marchar. Alguna vez yo quise hacerlo respetando la vía institucional, pidiendo permiso de la gobernación, pero ahora estamos en estado de excepción constitucional, por tanto, esa autorización la otorga el general de zona a cargo, el Rodrigo Itía, creo que es de Puerto Montt. Y ya, salgamos a la mala, sin permiso, qué sé yo, y curiosamente sin buscarlo, se nos acopló gente. Pamela Bertín me llamó de la Cámara de Comercio el día anterior: Horacio, estamos con ustedes, vamos a marchar. Marcharon trabajadores, había gente que no estaban necesariamente asociados a nuestro gremio, se nos unieron comerciantes de Lynch, gente de algunas ferias libres, del mercado municipal, y de verdad salió como queríamos, algo pacífico. Estamos muriendo, hay desesperación, van más de 25 locales cerrados en Osorno, con el consecuente daño al empleo. En la actualidad, con todos los trabajadores que estamos funcionando, los que hacemos delivery por ahí, que todo esto es una raya en el agua, no haces nada con eso. Chuta, resulta que toda la gente contratada, más de 2/3 están suspendidos con esta ley de protección del empleo. Y ha sido durísimo, hay desesperación, queremos trabajar. Por ahí tuvimos la ventanita de septiembre que algo pudimos funcionar en nuestras terrazas, mientras otros ponían sus locales a punto, derechamente construían terrazas y adoptábamos los protocolos para cumplir con todo. Finalmente algunos pudimos funcionar 2 semanas, otros una, y fue fantástico. Dentro de todo no tuvimos el gran aporte de este funcionamiento fue que encuestamos a nuestra gente y ninguno tuvo focos de contagio. O sea, y veíamos en fase 2, previamente, con cierta rabia, ira e impotencia, cómo los grandes del retail, los centros comerciales funcionaban con aglomeraciones brutales de gente, y nosotros con nuestras terracitas, nada, ¿te fijas? Ha sido duro, ha sido doloroso. Hay gente ya de verdad con problemas psiquiátricos o psicológicos, como quieras ponerle. El daño es gigantesco. Las cifras, no les voy a dar la lata de las cifras porque no sé, a mí también me da esta pena evocarlas. Catastrófico. Y no te olvides que estamos cerrados por una medida de la autoridad. Y si la autoridad quiere que no funcionemos, ok, compénsenos. Estamos lamentablemente bajo la dictadura de los profesionales de la salud. Echamos de menos una decisión más política, donde la variable técnica de esta gente de la salud sea una más dentro de una decisión política, ¿te fijas? Creemos que bueno, hemos sido escuchados, tuvimos reuniones con el intendente, con la subsecretaria de ASA, el alcalde acá está amarrado de manos, no tiene muchas cosas que hacer dentro de sus facultades. El intendente tiene unas ganas gigantes de que se levante la cuarentena, pero todo depende de Santiago. El centralismo, una vez más, que nos condena. Coincidentemente, Alicia, lo planteabas tú, por favor. Horacio, primero que nada, felicitarte porque yo encuentro que es muy raro pillar gente que te diga quiero trabajar. Normalmente te dicen sálveme y lo que ustedes están pidiendo solamente es poder trabajar. Lo encuentro insólito que no estén todas las autoridades de cabeza en este minuto viendo cómo se resuelve el problema.
Y al respecto te quiero preguntar lo siguiente. En Santiago están permitiendo funcionar con aforos súper chicos. Yo creo que esa tampoco, o en realidad no tengo la respuesta y prefiero que tú la des. ¿Es una solución o no? Porque también económicamente tener un cuarto de la capacidad ocupada quizás tampoco dan las cifras. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué necesitan ustedes como solución? Gracias por tu palabra, Alicia. Mira, la estadística que recabamos en septiembre fue que todos nuestros asociados logramos en promedio recaudar un 45% de lo recaudado en septiembre del año pasado. Con esa cifra nos defendemos. La consigna es pasar el chaparrón, sobrevivir y luego se verá. La autoridad está tremendamente consciente de que se nos viene la temporada alta, de que mejora el clima, de que aparecen turistas. Hay una estimación por ahí de que la afluencia turística llegaría al 30%. Lo que venga en este minuto es mejor a tener la puerta cerrada. Yo se lo dije al intendente, le dije, más que otro crédito COVID, más que ayuda de Cercotec, nos sirve mucho más tener la puerta abierta. Tenemos voces dentro del gremio que lo único que quiere es que el Estado le ponga un bono encima y sobrevivir de esa forma. Yo te insisto, mucho además de eso puede ser solamente una ayuda. Yo creo que principalmente es que tratemos de acercarnos a la normalidad, de que nos dejen funcionar los aforos más restringidos, los tenemos claros, pero es una medida que te permite sobrevivir. La puerta abierta siempre va a ser mejor que esté así antes que esté cerrada, ¿te fijas? Rodrigo, ¿qué le podemos decir a Horacio? ¿Qué le preguntarías a Horacio en torno a lo que él nos plantea? Yo de partida felicitarlo porque considero que si emprender es difícil, donde sea, considero que es mucho más difícil emprender en Osorno por las condiciones que ya estamos hablando de lo ocurrido de Sala en adelante, y mantenerse aún más. Así que de partida felicitarlo porque en el fondo eso demuestra cómo el privado aporta al Estado. Es parte de lo que tenemos que aprender también después de esto. Por otra parte, siento yo de que hay ciertas señales que se están entregando en los noticieros. El hecho de que, por ejemplo, va a aumentar el turismo dentro del país, en el territorio nacional, y hay que estar preparado para eso. Considero de que ellos están tomando la actitud correcta en el sentido de algo que los caracteriza, algo que ellos no necesariamente los emprendedores viven de la subvención, sino que básicamente con la posibilidad de dejar trabajar. Yo básicamente tengo la respuesta, pero quisiera escucharlo de ti. ¿Cuánto es el aporte de estos locales precisamente para algo que estuvimos conversando anteriormente a tu visita, que tiene que ver con la salud mental? Porque en el fondo parte de esta pandemia nos restringió un poco al abrazarnos, al contacto, a conversar, a sentirnos parte de una tribu, etcétera. Entonces, yo quisiera, bajo tu prisma, que nos pudieras entregar eso. ¿Cuánto es el aporte de este gremio que tú representas hacia la salud mental de los osorninos? No tengo las cifras, no las manejo, Rodrigo, es súper buena tu pregunta, pero no tenemos de esas cifras a mano. Somos más que cuantificar, cualificar. Preferiría eso para que la gente también entienda la importancia de la actividad que ustedes desarrollan. Sí, mira, yo te diría que, bueno, todos saben, el barman es psicólogo, el garzón es amigo, muchas veces votan los problemas, es un espacio necesario, instaurado, aparte de restaurar a alguien, ahí viene el origen de la palabra restaurante, se restaurer en francés. Yo te diría que ese es parte de la vida cotidiana de uno. O sea, si, no sé, tú tienes un hábito al desayuno y de repente te lo quitan, no sé, ya no puedes tomar café y te dan té, por ejemplo, chuta, algo te falta. O tener aquí a pausa en el día para conversar con alguien, para sociabilizar, es tan necesario. Mira cómo nos estamos juntando a través de una pantalla, en vez de estar alrededor de una mesa conversando, quizá arreglando el mundo, quizá hablando puros disparates, da lo mismo, es tan necesario ese tiempo de ocio, de esparcimiento, de discusión, de conversa, y se ha perdido lamentablemente. Tenemos estas herramientas tecnológicas, pero no es lo mismo. Yo diría que la gente, y lo percibimos cuando
cuando reabrimos en septiembre, yo estaba sacando mesas del boliche, qué sé yo, ¿cómo se llama? Para la terraza, y paró un cliente, un tipo cincuentón, y me quería abrazar, me dijo, qué bueno verlo, me quería dar un abrazo, le dije, 1,5 metros, por favor, también me encantó verlo, que bueno, vengo mañana, guárdeme una mesa. Pero emocionado, contento, radiante el tipo. Y efectivamente llegó el otro día, llegó con su hermana, el señor, y ¿cómo está usted? Tanto tiempo, pucha, qué duro todo esto, sí, claro, pero aquí estamos para apoyar. La respuesta de la gente fue fantástica, o sea, tú te das cuenta de que como uno, sin querer queriendo, incide en la vida de la gente, incide en el hábito, en el café después de la pega, en tomarte una cerveza después de la pega, en la copucha, en lo que tú quieras. Es tan necesaria la existencia de estos boliches para la gente en su día a día, y lo palpamos con esa recepción del público que quizás gente que siempre te saludaste con una venia, esta vez te habló, te dijo, hola, ¿cómo te va? Qué bueno verte, nos vemos, y cómo lo han hecho, y qué sé yo, y qué pasa con el hecho de menos, no sé, a la chiquilla que trabajaba acá, o el cabro, no, él quedó para los jueves, viernes, sábado, ya le da mucho saludo en mi nombre, y quizás no, ni siquiera te sabes el nombre del comensal, pero después le dices ayer muchacho, a un muchacho, oiga, el señor del Doña Dominga 375 pasó, don Juan, el garzón se sabía el nombre, ¿cachai? Mira, qué bueno, dejó cordiales saludos, quizá aparece de nuevo el sábado. Pucha, qué bueno que se acuerden de uno. Y claro, uno también se acuerda de los clientes y todo, de los habitués, y les da hasta las mañas, y de verdad que fue un bonito reencuentro. Y después llegó el balde de agua fría, ¿no? El 2 de octubre y todos para casa. Cristina. Gracias, Horacio, buenas tardes, qué bueno escucharte. Tú hablabas de una decisión política y me gustaría ahondar en eso porque obviamente cada uno tiene su propio análisis de lo que significan también las decisiones políticas. También hablaste del centralismo. Yo siento, no sé si a ti te pasa lo mismo, que aquí también existe como un resguardo hacia las grandes cadenas del comercio, no así al pequeño comerciante, al pequeño empresario o emprendedor, como queramos llamarlo, el pequeño campesino también, porque todos los rubros se han visto afectados frente a esta realidad económica. Y yo no sé cómo lo ves tú, porque siento que las grandes empresas, las grandes cadenas, por ejemplo, los supermercados, donde se vende de todo, productos que no son de primera necesidad, también se venden, pero sí tienen que obligatoriamente estar cerradas las tiendas que específicamente venden esos productos, ¿ya? Y a mí eso es lo que me preocupa, porque obviamente esa gente no tiene voz para ir a hacer presión arriba, donde están cortando el queque, pero sí tienen las grandes cadenas que pueden hacer presión y son las que hoy día las que han funcionado al final todo el tiempo. Pero los pequeños comerciantes son los que han tenido que obligatoriamente cerrar, porque obviamente no hay una presión por parte de ellos hacia quienes toman las decisiones. Yo no sé si tú compartes esa visión y qué podríamos hacer, porque como cambiamos la mentalidad también de las autoridades frente a eso, o sea, eso es lo que a mí me preocupa. Sigo, Cristina, perfecto. Vamos por partes. La primera parte de tu pregunta que me planteabas esto de una decisión más política. Lamentablemente en Chile, nuestro querido Chile, de un tiempo a esta parte, los años 80, los años 90, primaba, y el 2000, ¿por qué no? Primaba una visión economicista donde lamentablemente eran los economistas los que tenían la última palabra. Mi visión particular, y esto lo comento a título personal, no como presidente del gremio, mi visión es mucho más humanista. Y ahora, así como tuvimos alguna época el influjo brutal de los economistas, de los administradores y todos aquellos profesionales, ahora estamos en manos de los profesionales de la salud, los médicos por los que yo no tengo gran cariño, y bueno, estamos así. Creo que el elemento técnico es uno solo, uno a considerar dentro de una decisión política. Cuando Jorge quizá en esto puede ayudar o ilustrar mucho mejor, yo no soy político, pero para una decisión de la autoridad, o sea, cuando hay una decisión de la autoridad, creo que tiene que
tomar distintos elementos para tomar la mejor decisión, y eso está obligado constitucionalmente el administrador. Los funcionarios, sobre todo cuando tienen discrecionalidad administrativa, están obligados a tomar dentro de la decisión la mejor que sea para sus ciudadanos, para los gobernados, para el bien común. Por eso nosotros no descartamos la vía judicial. Claramente no es popular entre nuestros asociados recurrir de protección, aunque tengo el recurso listo. No es popular recurrir de protección contra el plan paso a paso, que es una resolución todavía exenta, la 591 del Ministerio de Salud, y donde se nos discrimina, se viola la igualdad entre ley al discriminar que unas actividades económicas pueden desarrollarse y otras no. Y claramente contra la libre iniciativa económica. No espero que ninguno tenga relación con el Poder Judicial, donde tengo otra hermosa crítica, que los jueces acá tampoco tienen los pantalones, sobre todo la Corte de Valdivia, como para admitir un recurso de esa naturaleza, pero por donde lo mires, Cristina, por donde lo mires, hay un atentado brutal contra nuestras libertades, punto uno. Luego, el discriminar que, como decías, y aquí llegamos a la otra parte de tu pregunta, de que los grandes pueden funcionar, quizá tienen hermosos estudios de abogados, hermosos lobistas trabajando en esto y les permiten desarrollar sus actividades. Una de las quejas fundamentales de la gente del barrio Lynch era el hecho de las fiscalizaciones. La Seremía de Salud contrató como agente o reforzó sus turnos, no tengo idea cómo lo hizo, y eran muchos jovencitos que fiscalizaban a algún comerciante y le decían tape eso, y luego pasaba otro y decía destape eso y tape lo otro. O sea, no había tampoco uniformidad en el criterio para fiscalizar, y el comerciante pequeño, sin asesoría, no sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago frente a todo esto? Una reunión ayer con el alcalde, también muy consciente de todo este problema social que ha generado esto, a lo cual nuestro rubro no escapa, es, te diría, las medidas como para reactivar todo esto, y una de esas era que eventualmente cerrar la calle Lynch y que los comerciantes puedan sacar sus mercaderías a la calle. Me parece que puede ir en apoyo de ellos. Por otro lado, salió esta discusión un poco bizantina de que qué es esencial y qué no es esencial. Yo creo que lo esencial es la libertad, antes que esta medida maldita que nos confina a todos y que al parecer no da resultados y nos empobrece a todos finalmente. Si te fijas, los grandes se les permitiría todo, los supermercados, el retail, el retail era un soberano chiste. El mall local tiene un aforo de 1985 personas, las tiendas en su interior decían máximo 2 o 3 personas, pero era una selva humana los pasillos del mall. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Da rabia, da impotencia, y no sé, quizá por eso mismo nos vimos obligados a organizarnos. A mí me da lo mismo quedar bien con uno, quedar bien con otro, al que tenga que insultar. Quizá estoy a punto de hacerlo, porque de verdad la desidia santillina me tiene mal. Quizá por eso también accedí a esta marcha del lunes, y la pintamos así de funeral, y la adhesión que tuvimos de verdad a mí me sorprendió. A veces esto rompe los nervios, y créeme que hago un trabajo diario de contención de vocabulario principalmente. Tengo unas ganas de muchas cosas, pero que no se puede porque hay que guardar la forma. ¿Qué más, Cristina? Sí, mira, justamente quería profundizar un poquito más en esto del centralismo, porque tú dices, claro, las decisiones se toman en Santiago, y igual me gusta andar en esta, porque el centralismo no es solamente, claro, las decisiones que se toman, sino también ese profundo egoísmo que existe, o negación y ignorancia absoluta de la realidad de las provincias y de las regiones. O sea, no se sabe cómo funcionan económicamente las ciudades en el sur, las ciudades en el norte, o quizás más en el norte porque están las grandes mineras, por ejemplo, que entregan mucho más recursos, ¿ya? Pero cómo funcionan las ciudades pequeñas como Osorno económicamente, por ejemplo, es un mundo totalmente distinto, y frente a eso la decisión tendría que ser cómo funciona económicamente Osorno, también llevado de la mano de una realidad de esta pandemia. Pero eso no existe al momento de tomar decisiones con relación a la crisis y sin que afecte a la mayoría. O sea, en el tema de la salud mental hablamos también, o sea, de salud mental que afecta incluso este hecho de no poder ir a los bares, ir a conversar,
tomando las distancias que haya que tomar, pero no poder salir, eso es complejo, obviamente, pero eso a nadie le importa. La salud mental no importa, el trabajo del pequeño comerciante no importa, y claramente se ve al momento de escuchar las decisiones que se toman a nivel regional, o que en realidad la región lo expresa nomás, porque la decisión se toma a nivel central, ¿no? Exactamente. La reunión que sostuvimos el miércoles pasado con la subsecretaria Dace Martonelli, yo le hice, y el intendente, yo le emplacé directamente, éramos los gremios, gente de Puerto Montt, que la Cámara de Comercio de Puerto Montt, que también decía, pero si el plan paso a paso, para decir a quien no conoce la geografía de Puerto Montt, tenemos un viento brutal, tenemos, las características son otras, cómo un plan nacional nos va a obligar a esto o a lo otro, a actuar o a trabajar de cierta forma o de otra. De verdad que se echa de menos esto de conocer bien la realidad local. Y mi emplazamiento fue directamente a la subsecretaria DASA cuando le dije que el plan paso a paso no era ley divina y que era esencialmente modificable. Y nuestra pretensión en aquella época, aquella semana, ahora se ha endurecido un poco, era que nos permitieran trabajar con las terrazas en fase 2. En 3 minutos decirle todo nuestro planteamiento y le dije, por favor, está en sus manos, usted es la subsecretaria, o sea, depende de su ministerio, se lo imploro. Y la señora nos prometió, perfecto, todas vuestras demandas, vuestras inquietudes van a estar mañana a las 8:30 de la mañana, por el jueves pasado, en la mesa COVID-19, que integra el colegio médico, los funcionarios, etcétera. Y claro, y a mediodía, después de una reunión que yo salí por lo menos tremendamente optimista, llega el anuncio de este endurecimiento de la cuarentena. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Y por ahí alguien me había soplado que lamentablemente la decisión de tomar el presidente de la República y Belolio todos los días veían el índice no sé cuánto que indica quién entra o quién sale de cuarentena, y es así, se basan en ese índice y no hay otra variable más. Lo que nos parece insólito es que la comuna de Puerto Varas siga siendo inmune al COVID después de todo el movimiento de gente de Puerto Montt que dice ya, los mismos soninos el fin de semana fueron a pasear allá, algún cristiano me dijo que esto que parecía verano por el taco generado en la costanera de Puerto Varas. De verdad que uno echa de menos un poco, no sé, no olvidemos tampoco, o sea, un poco de solidaridad entre las comunas o provincias. No te olvides que nuestro hospital base recibió contagiados desde Santiago de Concepción durante los meses de junio y julio. Entiendo que eso ahora se está haciendo, pero no de la forma como recibimos nosotros. ¿Qué tal si nosotros para salir de la cuarentena deberíamos a qué se lleva a pacientes a otras comunas donde estén derechamente en fase 4, fijas? Como para que todo esto sea más parejo a nivel nacional. Sí. Pero, no sé, bueno, no, tú no eres médico, tú no eres técnico en esto, por tanto no opines. Entonces es una pena, de verdad, como tú decías, de la autoridad central. Horacio, Jorge, lo que nos plantea Horacio es un diagnóstico bastante duro. Sí. Yo quiero hacerle 2 preguntas a Horacio. Una tiene relación con la reunión de hoy que se realizó en la Municipalidad de Osorno. Si realmente viste algún avance sustancial en eso, ¿crees que de aquí a la próxima semana va a haber algún cambio esencialmente? Y lo otro que tú lo planteaste en una de tus primeras intervenciones, que no querías dar cifras, pero yo creo que hay cifras que son importantes en términos del impacto que esto genera. Y, por ejemplo, la cifra de gente que se mueve en torno al rubro gastronómico, cuántas personas estiman que las tienen, trabajan con ustedes, cuántos han quedado sin empleo después del cierre de estos 25 locales, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas, pero esencialmente esas dos. Sí, en primer lugar, Jorge, la reunión nosotros tuvimos una reunión previa con el alcalde ayer vía Zoom a mediodía. Todos los gremios de la ciudad, la Cámara de Comercio, nosotros, y precisamente era porque el alcalde quería recabar información nuestra, quería saber
quería prepararse, la reunión era preparativa para el encuentro de día con el jefe de gabinete del ministro París y el intendente. Tomó nota, hay sugerencias de protocolos nuevos, yo insistí en una fiscalización activa en nuestros locales, que quizá le pueda faltar personal a la Seremía para que le den una buena, para que eso llegue a buen puerto, pero salimos a la reunión sin fe. Yo estoy realmente abatido. El vicepresidente de nuestra asociación también, después me llamó a las 7 de la tarde un poco más repuesto y me dijo, qué manera de perder el tiempo, esto no conduce a nada. Le dije, bueno, en una de esas se llega a algo mañana, así como para Territorio Puerto Montt, nosotros también podríamos lograr algo. Se insiste en hay molestia, mira las salmoneras cómo funcionan, hay salmoneras que tienen 1.500 trabajadores, esa gente no vuelve a regresar, no vuelve a almorzar a su casa. Comen en los casinos de la empresa, y ahí la autoridad sanitaria insiste que hay fiscalización activa. Bueno, por tanto, te invito a que me haga fiscalización activa en mis locales donde la gente hay mucho menor aglomeración, ¿te fijas? ¿Por qué ellos sí pueden y nosotros no podemos? No, que la actividad salmonera es esencial. No le creo, la exportación puede ser esencial, pero las salmones en Chile para comer no van a faltar. Si estos cristianos paran un mes o 2 meses, como nos tienen parados nosotros. Como sea, la segunda parte de la pregunta de Jorge era... Se me fue. ¿Alguien recuerda? Las cifras. Las cifras. No quise, gracias Alicia, las cifras que hablaba Jorge no las quise votar aquí porque para no dar la lata con un asunto tan de esa naturaleza, pero sí tenemos cifras que indican que en la región de los lagos, provistas por impuestos internos, 8.600 puestos de trabajo dependen de la actividad gastronómica y turística, de los cuales 5.500 corresponden a la gastronomía. Cifras entre nuestros asociados, tenemos que más del 85% de los locatarios no son dueños de la propiedad, somos arrendatarios, ¿te fijas? Hay harta cifra dolorosa, las bajas que tuvimos por el caso de SAR, las bajas que tuvimos durante el estallido y la baja que tenemos ahora en la primera cuarentena y ahora en la segunda. En este momento se me dan mis apuntes, no sé dónde los dejé, pero hay unos porcentajes que es todo de la mitad para abajo. Como te digo, el tercio de la gente trabajando. ¿Cuántas familias dependen del rubro? No son, ¿no? Son más de 400 familias. En un negocio quizás no hay solamente un dueño o quizás participa el dueño y ayuda a los padres o quizás el cocinero también ayuda a sus padres o a hermanos derechamente. Entonces son muchos los casos en que un negocio alimenta a varias familias. Tenemos gente de locales muy pequeños que por ahí trabaja el matrimonio y un trabajador más o 2 más y los 2 están suspendidos, ¿te fijas? Por tanto, ahí tienes 2 puestos de trabajo que ya no están en sus funciones debido a la pandemia. Es doloroso las bajas que hay, los problemas de IVA que tuvieron muchos, y el gobierno insiste en postular con Cercotec durante el estallido. Muchos dejaron de pagar sus IVA y repactaron con tesorería los meses de diciembre, enero, febrero, y ahora al postular un fondo Cercotec que se inicia el 18 de abril, o sea que te cubriría gastos o deudas o facturas impagas que desde el 18 de abril a la fecha, tú aportas la carpeta tributaria y el sistema te vota automáticamente porque los formularios 29 de los meses, que a pito de ejemplo fue diciembre, enero, febrero, no están y estás automáticamente descalificado. Por eso en nuestro petitorio nosotros sabemos que déjese este papeleo y le exijo sabemos que es muy difícil, le exijo mi patente comercial al día, pertenezco al rubro y venga un bono, venga algo, y así lo plantea gente de La Paz. Horacio, me queda claro y nos queda claro respecto del panorama que tiene que ver con los dueños o con los concesionarios o quien llevan adelante estos establecimientos. Pero tú entregabas una cifra a raíz de lo que Jorge en su pregunta dejaba entrever, ¿no es cierto? Que es la afección a quienes trabajan allá. Si bien es cierto, las soluciones vienen de la mano para ustedes, pero ¿qué pasa con los bartenders? ¿Qué pasa con los garzones, las garzonas?
¿Qué pasa con la gente de la cocina? ¿Qué pasa con los coperos, las coperas? ¿Qué pasa con los DJ? ¿Cómo ustedes van a traspasar también o solo se hacen cargo de lo que a la red mayor se refiere? O también tomamos a este gran grupo de personas que tú lo defines muy bien. Detrás de ellos hay unas familias, hay bocas que alimentar y que seguramente de su ingreso dependían de la informalidad muchas veces de una propina. Exacto. Mira, te explico, José Alfredo. Hay efectivamente informalidad desde en el sector. Tienes muchos estudiantes universitarios que trabajan los fines de semana. Los más ordenados por ahí le tenemos un contrato por horas. eh, que imagínate, no son los 30 días y por tanto su ingreso vía cesantía fue claramente bajo. Los que ya son padres de familia, por ahí agarran su sueldo y pagan sus cuentas, sus arriendos, sus cosas y viven día a día de la propina. Hay un universo de realidades al respecto. Yo tuve la suerte de en un boliche meter a los 2 turnos a trabajar. No despedí a nadie y fue fantástico. Mi gente está agradecida de este sistema donde ya tú trabajas domingo, tienes 2 días adentro y logramos que todos trabajaran 45 horas a la semana. En un horario que iba de mediodía a 9 de la noche, ¿te fijas? Logramos que entraran todos, pero quizá no es la realidad de todos. Ignoro cómo lo habrán hecho otros. Como te digo, de toda la fuerza laboral que hay 2 tercios derechamente no trabajando. Esos son más de 2 tercios. De, no sé, 400 trabajadores, no olvido la cifra en este minuto, están trabajando creo que 99. El resto está suspendido o derechamente desvinculado. ¿Cuáles son los porcentajes ahí? Lo ignoro. De verdad, cuando hicimos estas encuestas a nuestros asociados, había que hacerlo con cuidado. Tratar de no meternos mucho para no herir susceptibilidad, tratar de no meternos mucho en el bolsillo de cada uno. Por eso fue una primera encuesta a grandes rasgos, luego la otra un poco más al callo, que tenía que ver con los créditos COVID, que tenía que ver con el 10%. Hay una cifra que es brutal, que indica que de todos los que retiraron el 10%, el 99% de nuestros asociados, la pregunta era, ¿le puso plata a su negocio con el 10%? El 85% le metió plata al negocio. O sea, no fueron a comprarse un televisor, no, a rescatar el negocio. ¿Te fijas? Y eso es una medida que tú dices, chuta, es desesperado, ¿qué pasa? No, y es porque el gallo tiene las puertas cerradas y no tiene ingresos. Y tenemos la esperanza de que esto algún día se va a mejorar. Por ahí un amigo me decía, ¿por qué no cerráis estos 2 años? Pasas el chaparrón y luego ahora de nuevo puede ser más barato. Sí, pero resulta que uno le tiene apego a su boliche, le tiene apego a la gente con la que trabaja finalmente, a otros, no tanto, pero por el general sí, al ver a la clientela, como te explicaba antes, a saludarse, a reencontrarse. Entonces, la decisión de cierre es dolorosa. Ya hay más de 25 que lo han hecho y agobiados por deudas, por imposiciones, por arriendos, por facturas de proveedores. Es difícil esto, pero esperamos que salir adelante. La esperanza es lo último que se pierde. Ok, nuestras panelistas muy ávidas e inquietas, Alicia, Cristina, por favor. Yo quería comentar algo que comparto totalmente tu frustración, Horacio, porque nosotros en mi rubro, en la construcción, nos pasó lo siguiente. En abril, cuando nos pusieron la primera cuarentena, resulta que no podíamos circular. Obvio, estábamos en cuarentena, pero la obra pública seguía con sus plazos corriendo. Entonces nuestra primera conversación con la autoridad fue, oiga, si usted no nos deja pasar, por último prorrógueme el plazo. No, el plazo dice ese plazo y nosotros no podíamos entender. O sea, en una oficina nos prohibían pasar y en la otra oficina nos obligaban a trabajar porque el plazo de los gastos generales y todo sigue corriendo. Bueno, ahora ya lo resolvimos con protocolos sanitarios súper estrictos, podemos trabajar, pero esos sobrecostos, hasta el minuto, los tenemos que asumir nosotros. Y no te explico la cantidad de millones que significan. Entonces la gente, no podemos cerrar una cosa que está a mitad de camino, tenemos que terminarla como de lugar. No podemos cerrar esa opción de cerrar y esperar 2 años que pase el chaparrón, no existe, hay que seguir.
pero no sabemos cuántos van a quedar parados después de esto porque no hemos ni siquiera querido tirar la raya de cuánto va a significar. Así que comparto mucho tu frustración y evidencia que las autoridades tampoco están muy coordinadas entre ellas, lo que también a mí me complica. Eso era un comentario más que una pregunta. Cristina. Acotando, perdón, José Alfredo, acotando las palabras de Alicia, yo me sorprendí, yo tenía la intuición, pero luego lo confirmé con la reunión de la semana pasada con la subsecretaria Martorell. Ella decía, no sabemos cómo resolver esto. Para ellos también esto es nuevo. Y me decía, aquel político o gremio, el que tenga la panacea para esto, que por favor nos lo haga saber, porque nosotros no sabemos. O sea, ellos están aprendiendo junto con nosotros, y quizá toda la humanidad estamos aprendiendo. Entonces, imagínate un servicio público que uno te exige otro, el otro, lo otro, y no están coordinados entre ellos. Bienvenido a la administración pública. Qué pena. O sea, perdón, pero es que está resuelto, si el problema se resuelve con plata. Ahora. O sea, ahora tú podrías tener cabinas, qué sé yo, súper así como medios espaciales de la NASA y atender a cada persona, pero es un sobrecosto, ¿no? O sea, tampoco Claro. se puede recurrir a esa solución que técnicamente podría ser viable. Fíjate, entonces la gracia es buscar el equilibrio entre lo que se puede y lo que es factible hacer. Exactamente. Me voy a subir al carro para justamente aportar, porque la exacerbada burocracia, decía el Horacio, estoy súper de acuerdo, es el gran problema. Y claro, la Alicia decía, es un sobrecargo el resolver, porque claro, hay que resolver bonos, aportes a los pequeños empresarios, sería fundamental. Obviamente este sistema exageradamente burocrático hizo agua. Es uno de los grandes cambios que estamos todos esperando que se realice la burocracia que hoy día tenemos en Chile. Pero se invierte una cantidad gigantesca de millones de pesos en publicidad, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Justicia, ¿ya? En este mismo momento donde estamos también necesitando inversión en el área económica. Entonces, yo siento que igual ahí es estratégico, me parece que este intento de demostrar que no sabemos cómo resolver, siento que también es estratégico y hay que tener ojo ahí con eso porque así, claro, que nadie tiene la culpa, o sea, o nadie, no responsabilizamos a nadie en esta crisis, pero en realidad hay muchos responsables que están haciéndose los que no cachamos nada y mejor que esto, entre todos mejoremos y como a todos nos pilló de sorpresa, resolvamos. Y creo que ahí hay que como tener un poquito de cuidado. Y hay otro concepto que quiero conversar con ustedes, que es el de reinventarse. Todos los días en la televisión abierta, salen reportajes de cómo los empresarios pequeños de algunos sectores como Ñuñoa, Providencia, Santiago principalmente, se han reinventado en sus negocios porque se vieron quebrados con la crisis del estallido y luego con la crisis. Pero oye, estamos enfermos, estamos hasta el tope, ya no podemos más. ¿Cómo podéis reinventarte? O sea, y es como un force, o sea, siento que los medios de comunicación están forzando al pequeño empresario a reinventarse. ¿Cómo? ¿Con qué plata? O sea, yo creo que hay muy pocas personas que han podido realmente reinventarse en una pandemia, con crisis emocional, con problemas económico y más encima con reinventarse. O sea, si el bar es el bar, o sea, no, el bar no se puede reinventar. A lo mejor va a poder hacer delivery de algunos tragos ricos, pero con eso no se solventa su realidad del bar, o sea, o el restaurante. O sea, no puede ser de otra manera que no sea así. Entonces, siento que también hay un fuerza hacia la gente, o incluso hacia nosotros como personas que estamos viéndolo, o escuchamos, o vemos, o leemos los medios. Ay, pero el empresario se puede reinventar y ahí va a salir adelante. No es así, no es así. Siento que también hay una estrategia también de los medios y del gobierno para decir que hay problemas de comunicación, pero también hay problemas de que la gente no está asumiendo que se tiene que reinventar, porque ahora esto vamos a tener que convivir con esto. Yo creo que es estratégico para mantenernos también así como estamos hoy día, o sea, con poca información real y tratando de
ver quién tiene la culpa o quién resuelve. Eso. Horacio, algo que referirte respecto a lo que Cristina en sus comentarios. Jorge, ¿alguna pregunta, alguna inquietud respecto a Horacio? Yo concuerdo con Horacio y con Cristina en el sentido de que efectivamente hoy día se utiliza mucho como excusa esto es nuevo para nosotros, pero este discurso que es nuevo para nosotros lo tienen desde enero o desde marzo, cuando la pandemia ya se había desarrollado en China a fines de noviembre, diciembre ya hubo información, después llegó con una enorme virulencia a Europa y resulta que nos encontramos con problemas de inmediato. Efectivamente, por un diplomado que estoy haciendo en el área de gestión ambiental, pudimos ver algunas cifras del área de la construcción en algún momento y cómo se discutía lo que decía Alicia de volver a trabajar y todas las medidas de seguridad. Y lo mismo sucede en salud y en economía. Tú lo graficabas muy bien y nosotros lo hemos comentado antes en este programa. Los famosos concursos de apoyo de Cercotec, de la Corfo, de lo que sea, que en definitiva piden situaciones que son totalmente irreales para lo que estamos viviendo. Ayer, hoy día es 18, ¿no es cierto? Ayer 17 cerró el Crece, un programa especial Crece los Lagos, ¿no es cierto? Que le permite a los dueños de locales postular, pero efectivamente le piden que estén todo el día con los IVA y todas sus declaraciones de renta, y eso en las condiciones que se ha vivido durante este año y medio es prácticamente imposible. Yo también concuerdo en el sentido, y es más que un comentario, una pregunta, que aquí la pandemia se debe haber trabajado esencialmente de manera si bien es cierto el centralismo es perjudicial, pero creo que las pandemias se tienen que trabajar de manera vertical. Es decir, tiene que haber un encargado nacional que coordine primero en la etapa central a todos los ministros y que sienta al ministro de Salud y al de Hacienda y a los que tengan que ver en las materias y conversar y ver la política de manera integral. ¿Y por qué creo que debe manejarse? Porque así baja a nivel regional y y a nivel comunal y los municipios tendrían a lo mejor una opinión mucho más importante con esa estructura que hoy día prácticamente sacando declaraciones de buenas intenciones nomás porque no da para más, porque en definitiva aquí el que impone la ley es el Ministerio de Salud. Y en ese sentido creo que esta lucha que ustedes han iniciado como gremio, lamentablemente van a tener que seguir dándolas porque eh, eh, se pasó, ¿no es cierto?, de la fase 3 a la fase 2, pudieron abrir estos los locales, habilitar sus terrazas y quedan monumentos como el que está ahí bajando por Freire. Hicieron una terraza que ni siquiera la alcanzaron a ocupar. Entonces hicieron también invertir a los empresarios para que en definitiva después no puedan trabajar. Entonces yo creo que hay que seguir esto organizado en ese sentido. El tiempo nos juega en contra. Horacio, te vamos a dejar el espacio, pero también queremos saludar a quienes nos acompañan a través de nuestra red social y que gentilmente están de alguna forma, participan con nosotros, Horacio, y también están apoyando este tipo de situaciones. Joan, es imposible reinventarse, dice, cuando arrastras deudas sobre deudas y el desgaste emocional que genera, buscar soluciones con la incertidumbre de qué irá a pasar nuevamente y hasta dónde se puede aguantar. Querido amigo Rodrigo Toledo, llegó en segundo lugar, por favor. No, hace rato que es primero, querido amigo. Usted es el que ve de bien abajo hacia arriba. Quiero aclarar que estaba tomando jugo de naranja, no es chicha, por si acaso, porque uno lo podrían pensar mal. Mira, respecto, primero hacer Como la Jacqueline, dice usted, ¿no? No me voy a referir al tema. Quiero hacer algunas acotaciones. Primero, el hecho de que aquí hay cosas que nosotros tenemos que ver en lo urgente y en el mediano y largo plazo. Digo esto porque si emprender es difícil en Chile por muchas condiciones que son tremendamente injustas, que la cancha no es pareja. Antes hablábamos, por ejemplo, del pago de proveedores a los pequeños empresarios cuando hablábamos de que los pagos eran excesivamente extensos, la prórroga que se daba, donde las pymes finalmente terminan trabajando más por un factoring. También vemos de que, por ejemplo, no solamente emprender es difícil, sino que también levantarse.
Y el dato que nos da Horacio nos debe llevar a hacer ese tipo de reflexión, porque a veces existen servicios públicos que te votan y a veces llega la tesorería a patearte en el suelo. O sea, en este país los intereses, las deudas y todo el cuento te matan, a diferencia de otros países que miramos como que queremos ser capitalistas como ellos. En Estados Unidos, si te arrematan la casa, la deuda se pagó. Acá lo único que le podéis heredar a los cabros si te fue mal en un negocio son las deudas. Es esa la realidad. Y en ese camino donde está quedando mucha gente, también se tiene que pensar cómo, sé que estamos en lo urgente, pero también tenemos que mirar un poquito ese Chile. Dentro de estas reinvenciones que mencionaba Cristina, muchas veces pasa el delivery donde los empresarios como Horacio también corren en desventaja con otros tipos de servicio a la casa. Y ahí llegamos a discutir nuevamente al que paga patente, al que paga impuestos. Yo lo dije en su momento cuando hablaba con unos chicos empresarios acá del bar histórico, si a mí me van a dejar atender un 30%, ya, pues déjame pagar un 30% del total de impuestos, te pago un 30% del total de la patente, a ver si te gusta. Pero yo quería hacer la consulta, Horacio, respecto, porque por ejemplo salió hace un rato el tema de que el barrio Lynch estaba pensando en sacar sus mercaderías a la calle, por ejemplo. Yo quería pensar en relación a porque están metidos en este medio, por lo tanto, quizá puedan tener alguna información de cómo otros países han avanzado respecto a este rubro, y si nos podrías contar un poquito de eso, o cuando ustedes se reúnen y dicen, mira, la verdad es que nosotros a la autoridad le queremos proponer esto, quería ver si han visto algunos temas y si saben de algunos casos donde no puedo hablar de éxito, sino que de un fracaso minorado. Eso. Rodrigo, la reunión de ayer con el alcalde y los gremios, precisamente el alcalde de calles para convertirlas en peatonales. Creo que hoy día salió una ordenanza en Puerto Montt, en la municipalidad de Puerto Montt, no alcancé a leerla porque tenía que entrar a este Zoom, donde se establece el uso libre de las calles por parte de los locatarios de distintos comercios. Como digo, no le leí en detalle, después de esto voy a entrar ahí. En la reunión de ayer le agradecí al alcalde el gesto de la ordenanza que permite el uso sin costo de los bienes nacionales de uso público. Eso tenía un costo, te cobraban por metro cuadrado diario. Finalmente lo dieron gratis y se pagaba mensualmente, lo dieron gratis hasta marzo. Agradecido, es una medida que va en la dirección correcta. Con respecto al cierre de calles para fomentar el comercio y finalmente no hay problemas de aforo. Mira, los comerciantes de Lynch, muchos tienen locales chicos, en nuestro gremio también los hay. Yo creo que el alcalde debería estar lleno de eso. Se ofreció cerrar las calles, que lo íbamos a discutir, que él iba a discutirlo con tránsito. Yo creo que una de las pocas cosas que está dentro de las facultades de la municipalidad es precisamente eso. Y vamos a dibujar un mapa, vamos a encuestar a nuestros asociados, hacer una especie de mapa donde están cada uno de los comercios y ver cómo beneficiamos a cada uno de ellos con el uso derechamente de veredas y calles. Esa es la opción que tendríamos. Como están las cosas en fase 3, la detención estaría permitida en terraza, nosotros luchamos porque nos permitan en fase 2, pero bueno, hacia allá iría una medida que depende exclusivamente de la municipalidad. Con respecto al delivery, Rodrigo, fuera de la pelea que hay por la informalidad que hay de gente que se publica en cualquier red social y nos compite y nos gana más encima, el problema del delivery es que no es nuestro modelo de negocio. Desde que desde que tú pagas un arriendo cuyo 60% de la superficie está destinado a atender público en una locación central o relativamente central, el hacer delivery no tapas nada. Nosotros acá podemos cubrir el pago de los sueldos, la factura de proveedores y nada más. Al dueño de la propiedad le dije, mire muchachos, no tengo ni uno, espérate sentado, apenas abramos, te vamos a pagar. No tengo para dónde arrancarme, soy docente toda la vida, así que, y con palabras de esa naturaleza,
el dueño accede. No todos tienen aquella ventaja, otros nos están apretando y amenazando incluso, pásamelo, que tengo otro postor para tu bebé. Y la gente frente a eso se asusta. Quizás de repente uno puede tener un poquito más de carácter y decirle, ¿sabes qué? Nos vemos en tribunales. Quizá otro más pequeño realmente se asusta y le entra la desesperación y ocurren cosas de esa naturaleza, ¿te fijas? Nosotros te diría que esperamos o sea, mira, con el intendente es un fiel reflejo de lo que sienten los soninos. Él tiene unas ganas brutales de que se abra esto. Él de verdad creo que se notaba, se le irradiaba por la piel los soninos y quería que se levantara la cuarentena. Hablaba del camino dorado entre salud y economía, de encontrar aquí el camino. Y de verdad, yo salí de aquella reunión tan esperanzado, optimista, y dije, ya tengo un punto a favor porque el hombre es lo son, ¿no? Y ya con eso estoy al otro lado. O sea, cuando hablaba me tenía hasta cierta estima. O sea, me ganó a mí lo que tú quieras. Si el gallo sale a algún cargo de la elección popular y voto por él a ciega, fue encantador. Pero resulta que la decisión de las subsecretarias salieron con este fierrazo que fue endurecer la cuarentena y quedamos así para adentro. De verdad que es difícil, no le daría a nadie estar en nuestros pantalones ni tampoco en algún cargo de gobierno porque el desgaste es brutal. Yo llevo desde el 2 de octubre en esto, estoy agotado y ha tocado dirigir a toda esta gente y contener a nuestros asociados que están llenos de rabia, de ira, de desesperación, esto es, y se lo hemos planteado a la autoridad, va derechito a ser un drama social, un problema social donde va a generar lo otro. O sea, aprendamos algo del estallido del año pasado. ¿Te fijas? Saquemos algo limpio y de verdad, o sea, aquí necesitamos, hay gente que realmente postula y yo quiero un salvavidas de tantos millones de pesos. ¿Te fijas? Yo quiero que me regalen el kit sanitario porque no tengo 50.000 o 60.000 para implementarlo. Claro, o sea, son diversas realidades y de verdad, por ahí estoy buscando la fórmula, había unos fondos Cercotec, asociaciones gremiales y que ayudaban con esto, qué sé yo, y a mí con las patas y el buche, como se dice vulgarmente, al jefe Cercotec dije, pajarón, estoy recién constituyéndome, te ruego que tú me chutees el plazo. Chuta, eso no sé, que ya dije, mira, nos conocemos por teléfono, por favor, habla con el Seremi de Economía, habla con este otro gallo, chuteame el plazo porque yo todavía no tengo mis papeles listos como asociación gremial, en país no hay y te lo imploro. Ya déjame ver, por lo general, si hay baja participación, estos plazos se amplían. Cuento corto, otro cristiano de una asociación gremial también naciente me comentó esto, le dije, por favor, únete a mi pedido, llámalo, que este es el número. No se logró finalmente, pero me calmó el tipo diciéndome que más adelante o que permanentemente Cercotec tiene planes de fortalecimiento de la asociación, de la actividad gremial. Resulta que como te decía, somos nacientes, hemos llegado al 35% de representatividad, todos los días se va acercando gente y nos tiene bien contentos de eso, pero lamentablemente no tenemos respuesta para nuestros asociados y para el rubro en general, o sea, estamos tan atados de mano como lo puede estar el alcalde, el intendente, los diputados, senadores. Para mañana me invitaron gentilmente a la Comisión del Senado y Nuevas Tecnologías de Salud y Nuevas Tecnologías del Senado, donde también voy a ir una vez más con las patas y el buche con nuestra estadística media artesanal, pero estadística al fin y al cabo, y vamos a participar de ahí. Estaba invitado Juan Pablo Suet, presidente de los emprendedores y gente de esa naturaleza, y el senador Quintero, fíjate, fue el que pataleó y dijo, no, que por favor alguien de regiones. Él es vicepresidente del Senado y habíamos tenido un Zoom. Yo apelé una vez más a su lazo con la ciudad, que vivió muchos años en Osorno, creo que su hija son Osorninas. Le dije, por favor, senador, necesitamos que nos escuche. Le mandamos una carta, le mandamos el pedido teórico y nos invitó gentilmente a esta comisión. En la perra vida creí que iba a estar en una comisión del Senado, pero bueno, lo logramos mañana entre 2 y 2. Ahí les voy a contar qué pasa con eso. Si es más de esto, del circo, de que nos juntemos, de que te escucho, pero no hago nada porque estamos en las manos de los cristianos de la salud. Yo, de verdad, no quiero ser duro en mi comentario, pero de la experiencia en lo público, me dicen que hay muchas cosas que están en manos justamente y no en la piel de aquellos que quieren hacer las cosas. Hay soluciones que ellos tienen vía administrativa, el intendente tiene la potestad de poder alargar o dar plazo, o por último llamar al ministro, porque tiene el estatus de ministro también.
para poder ampliar, ¿no es cierto?, en virtud de lo que nosotros estamos teniendo. Los alcaldes, dueños de su territorio, también tienen, y es fácil decir, tengo las manos atadas, pero si no haces nada y estás de vacaciones, o estás con licencia y te quedas inmóvil y esperas que las cosas pasen, lógicamente no va a pasar nada. Yo alabo que lo hayan invitado a la comisión del Senado, pero generalmente en el Senado, y eso da cuenta el estallido social, y en el Congreso tampoco va a pasar nada, ¿ya? Quiero dejar un minuto para Cristina, Rodrigo, Jorge, Alicia, y pudiéramos ir despidiendo a Horacio, junto con agradecerle, ¿no es cierto?, la disponibilidad de su tiempo en acompañarnos en esta hora y media de programa que hemos tenido, una hora contigo, Horacio. Alicia, por favor. Suerte, Horacio, mañana. Nada. Estamos para los desafíos. Este es uno más y como comunidad estamos siendo testeados. Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo entre nosotros y sacar este tema adelante. Todo el apoyo del gremio de la construcción para ustedes. Gracias. Rodrigo. Agradecer por la presencia de Horacio, nos muestra otra cara de la ciudad, otra de las terribles caras de la ciudad y lo que viene. Aquí el mensaje tiene que ser de que debemos brindar, insisto, en el concepto de que la dicotomía entre salud y actividad comercial debemos transformarla en sintonía. De eso se tratan los liderazgos. Y coincido con Horacio porque he estado en reuniones con el intendente y efectivamente que lo único que quiere es ver el tema de las aperturas comerciales, porque en el fondo lo que a él le ha tocado tampoco ha sido menor, digamos. Eso, muchas gracias. Para eso gobierna. Cristina. Micrófono. Ahí está, perdón. Agradecer a Horacio por su tiempo, obviamente, y nada, recalcar mi preocupación. Yo también me siento igual, así que mi preocupación por la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, tanto del espacio público como privado, los independientes, la gente que trabaja al día. Todos en esta crisis hemos pasado por diferentes etapas emocionales y obviamente ya uno lo único que quiere es salir, es que se resuelva, y obviamente la burocracia excesiva no permite resolver rápidamente como quisiéramos, y por lo mismo ya vamos generando estas emociones que son mucho más complejas, que es la rabia, que es la impotencia, y eso también nos hace mal a nuestra salud mental. Entonces, te envío mucho cariño, Horacio, porque obviamente tú estás dirigiendo un espacio y tienes que ser fuerte también para poder acompañar a tu gente a quien tú estás representando, así que ánimo, y ojalá mañana tengamos buenas noticias, por parte del Ministerio de Salud también, y ánimo a quienes nos escuchan, nos están viendo también por redes sociales, porque se viene difícil, así que hay que tener garra y energía. Gracias, Cristina. Jorge. No, yo agradecerle a Horacio el tiempo que se dio por estar con nosotros acá. Desde junio estamos en esto y siempre hemos tratado de colaborar con los emprendedores, con la gente del rubro gastronómico. Hemos estado con la multigremial, con emprendedores como el Bar Histórico, ¿no es cierto? Y la fábrica, conversando sobre la problemática que los afecta. Y bueno, esperamos seguir contribuyendo en eso porque creemos que es necesario para los que se desarrollan ahí como empresarios, es necesario para la familia de los trabajadores y es necesario para la ciudad, esencialmente. Así que igual espero que tengas mucho éxito mañana en el Senado y que ojalá de una vez por todas las autoridades actúen con el conocimiento que deben tener sobre la materia y esencialmente con una mano también en el corazón de cada uno de los osorninos y de cada una de las personas de la región de los lagos que está siendo afectada por esta extensa cuarentena. Gracias, Jorge. Horacio, te dejamos el espacio para que puedas entregarnos unas palabras, ¿no es cierto?, en torno a lo que esto ha sido, y agradeciéndote que hayas participado con nosotros. No, José, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por el espacio. De repente me pudo haber traicionado las ganas de dejar un par de cosas en claro. Muy agradecido por esta conversación, fue realmente entretenida. Creo que mis puntos de vista y creo que represento el de mis asociados genera mucha adhesión en
en todos ustedes, en la comunidad en general. No perdemos la fe, creemos que espacios como estos de discusión son tremendamente necesarios. Estamos repasando un poquito a través de este medio de los boliches las conversaciones que tenemos ahí, pero nada, eso, todo completamente agradecido por esta discusión. Vamos a seguir trabajando a pesar del cansancio, a pesar del desgaste, a pesar de cómo te desgasta el contener emociones de mucha gente. Y vamos a dar la pelea, como por ahí me preguntaron en alguna entrevista, ¿cuál es el plan B? El plan B es la vía judicial. Si esto, no te olvides que estamos frente a un acto de la administración del Estado. Voy a agotar todas las instancias. Nos fuimos por la institucional, nos fuimos por la calle, y si por la calle hay que insistir y eso funciona, porque al parecer el gobierno escucha harto la calle, seguiremos por ahí y nunca perdiendo el norte en que tenemos el recurso judicial de fondo, si los jueces acceden, y ahí tenemos una estrategia un poco bien ambiciosa, que es recurrir conjuntamente la agrupación gremial tanto de Temuco, de Valdivia, de Osorno y Puerto Montt, en forma conjunta, el mismo día interponer el recurso y que las respectivas cortes conozcan de esto. No pierdo la fe en que sea la constitución que sea, es la que tenemos, es la que rige en la actualidad, y hay herramientas por ahí para discutirle a la autoridad lo que ella finalmente está resolviendo. ¿Te fijas? Te agradecemos mucho, Horacio, el espacio, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Todo eso que se escucha de fondo, mientras Horacio hablaba, es que Horacio está en su local y está trabajando junto con su gente y está haciendo que esto funcione, porque la familia de Horacio y las personas que están trabajando con Horacio necesitan llevar alimentos, necesita sustento en sus familias. Creo que eso refleja enormemente lo que este gremio hoy día, como otros gremios, están sufriendo. Sumamos al Barro Lynch, sumamos a las ferias, sumamos a al ámbito de la construcción, sumamos a tanta gente que está pasándola mal. Y hemos querido hoy día, Horacio, contar contigo porque sin lugar a duda están muy afectados, y nosotros en este espacio que hacemos eco, nos queremos hacer eco, ¿no es cierto?, de esta demanda ciudadana. Al final de este espacio, decir que se viene una semana bastante noticiosa. Si bien es cierto, el Senado aprobó el segundo retiro, la moción presentada, ¿no es cierto?, por una parlamentaria, y va a pasar a la sala para discusión. Acaba el gobierno de presentar una moción legislativa desde el gobierno con el Ejecutivo, ¿no es cierto?, patrocinando, para también ver vías de ellos, este proyecto de ley que tendrá que ser evaluado, también un segundo retiro. Otro tema que se va a ver durante la semana, que se rechazaron en el Senado, en el plenario del Senado, los cupos para los pueblos originarios que estén dentro de los 15 reservados dentro de los 150. Por lo tanto, va a ser materia de discusión. Y como tanto eso que usted dirá, eso pasa en Chile, pero también nos afecta a nosotros. Este es un territorio que tiene mucho pueblo originario, por lo tanto, necesitamos una mayor representación. Y que el gobierno no siga amenazando al pueblo con ir al Tribunal Constitucional. Sus parlamentarios le están diciendo que tenga los oídos muy grandes para que siga escuchando lo que está pasando. Y así como Horacio hoy día tuvo este espacio, si usted quiere participar con nosotros, este canal está abierto, es reflexivo, es con opinión, es con crítica social, pero siempre con mucho respeto. Un agrado haber compartido con cada una y con cada uno de ustedes. Gracias, Alicia, gracias, Cristina, gracias, Rodrigo, gracias, Jorge, y sobre todo gracias, Horacio. Un abrazo inmenso, mucha energía, y vamos a seguir comprando las empanadas que son tan ricas donde tú las vendes. Así que un abrazo, que estén bien. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Chao. Muy bien. Chao.